Hola amigos, ¿qué tal? Soy Hugo Rodríguez, soy profesor de fotografía y especialista en calidad de imagen, procesado de archivos RAW, fotografía panorámica o gestión de color. Bueno, pues en este vídeo os quiero hablar de mi último libro, este de aquí, que es la guía completa de la imagen digital, que va por quinta edición ahora mismo. Y que es un libro en el que explico pues todos los conceptos que se consideran esenciales para saber manejar imágenes. Es un libro que cuando me planteé escribirlo pensaba sobre todo pues en estudiantes de fotografía. Yo estaba dando clase en una escuela de fotografía, pero también es un libro que está enfocado a aficionados que ya llevan un tiempo, aficionados medios o avanzados, y también a profesionales, ¿por qué no? Por cierto, este libro, que ahora va por quinta edición, pues es el resultado de, aquí tengo las ediciones anteriores, de la evolución que empezó pues con este de aquí, que es la primera edición, que es mucho más finita. Fijaros la diferencia entre la primera edición y esta última, la quinta, que es prácticamente el doble, más o menos. Y es porque al principio pues comencé explicando pues puramente lo más esencial, pero poco después me di cuenta, en la tercera edición, la segunda es prácticamente igual que la primera, en la tercera edición, que necesitaba ampliar pues bastante toda esta información, y entonces fue cuando, aquí lo puedes ver, de la primera a la tercera pues me parece que hubo 100 o ciento y pico páginas más, con lo cual el libro ya cogió un poquito más de, digamos, de cuerpo, ¿no?, por así decirlo. En la cuarta edición decidí renovar la carátula para, digamos, ofrecer un formato un poco más moderno, y en esta quinta pues ya la mantengo, pero en este caso la impresión, en vez de ser brillante, es una impresión mate un poquito más moderno. Está dividido en 5 capítulos, es un libro bastante pequeño y fácil de leer, como puedes ver por aquí. Es un libro que está escrito de manera muy sencilla y llana. Te puedo asegurar que he dedicado muchas horas a buscar la manera de explicar los conceptos de una forma rigurosa, pero al mismo tiempo muy fácil y amena de leer. De manera que sea un libro que apetece seguir leyendo, porque no es el típico libro pues técnico y aburrido, en el que no es más que una sucesión de tecnicismos y de, digamos, palabras raros que parece que haya que ir memorizando en un banco de datos para poder luego tener acceso cuando necesitas. No, aunque también al mismo tiempo es un libro que he escrito de manera que pueda ser utilizado como libro de consulta, es decir, que en cualquier momento en el futuro, cuando necesites averiguar o consultar un dato en particular, pues puedas acudir para, digamos, averiguar de qué se trata, ¿no?, o cómo funciona aquello. Pero independientemente de que también puede servir como libro de consulta, libro técnico de consulta, es un libro ideado para leer de principio a fin y coger una buena base con respecto a todo lo relacionado con las imágenes digitales. Y fíjate que digo las imágenes digitales y no la fotografía digital, porque no es un libro que se restrinja únicamente a fotografías digitales, es decir, a los archivos pues JPG o RAW que producen nuestras cámaras, sino a imágenes en un concepto más amplio. Es decir, imágenes que, por ejemplo, pueden ser vectoriales, o imágenes pues escaneadas, o ficheros PDF, en fin, es un concepto que abarca un poco más amplio. Está muy focalizado a fotografía, por supuesto, pero abarca también otros ámbitos del manejo de imágenes, de ahí lo de guía completa de la imagen digital. Con esto de los conceptos de la imagen digital y con lo popular que es la fotografía digital hoy día, ocurre que la mayoría de gente que se ha metido a disfrutar de la fotografía digital, pues lo ha hecho sin una serie de conocimientos mínimos, de manera que ocurre que hay mucha gente disfrutando de la fotografía, pero realmente no están disfrutando tanto porque desconocen pues muchos conceptos esenciales, ¿no? Entonces, en este libro no explico cómo hacer mejores fotos, para eso ya existen muchos otros libros. Tampoco explico qué tipos de cámara hay, qué es el diafragma, el obturador, los mecanismos de la exposición, los tipos de ópticas, la profundidad de campo, en fin, la sensibilidad y miles de aspectos que miles de libros de fotografía ya explican. Lo que no explican esos otros miles de libros de fotografía son precisamente las cosas que sí explico aquí, que son, pues, qué son los tipos de archivo, qué es el tamaño de imagen, qué es la resolución, cuáles son las más adecuadas, y todo en detalle y en profundidad, sin
irse, digamos, por las ramas, pues a, por ejemplo, a explicar capas de Photoshop o otras, herramientas de edición de imagen que no tienen que ver con los conceptos esenciales de la imagen y de la fotografía digital. Bueno, pues os voy a contar qué explico en cada uno de los 5 capítulos en detalle para que lo conozcáis un poquito más. Bueno, pues en el primer capítulo explico el tamaño de imagen y es una cosa muy básica que todo el mundo, digamos, cree conocer bien, pero lo cierto es que he conocido muchísima gente que todavía a día de hoy, incluso como digo, aficionados avanzados y profesionales, pues siguen creyendo que el tamaño de las fotografías digitales que, por ejemplo, produce su cámara, pues es un tamaño que se define como de, por ejemplo, pues 30 por 45 centímetros a 300 dpi, ¿no? O tamaños similares. Y esto no es cierto, porque ni son 300 dpi, ni 350, ni 400, ni 200, porque el tamaño de una fotografía digital no se mide por el tamaño de la copia impresa que puedes hacer de esa imagen digital, se mide con otras medidas, que en este caso son digitales, ¿no? Como por ejemplo los megapíxeles. Bueno, pues en el primer capítulo explico cómo se mide, qué es esto del tamaño de la imagen digital, cómo averiguar cuál es el tamaño que tienes en una imagen en particular en el ordenador o cómo averiguar el tamaño en la propia cámara, así como cómo poder modificarlo, tanto desde Photoshop como por ejemplo desde otros programas, ¿no? Así como cuáles son los tamaños adecuados para diferentes usos, como por ejemplo mostrar en un televisor o en la pantalla del ordenador a pantalla completa, pues para mostrar pues, a amigos y conocidos o clientes. ¿Cuál es el tamaño, por ejemplo, idóneo para enviar unas cuantas fotos por email para que simplemente el destinatario las pueda ver y pueda escoger pues, si quiere imprimir esta o aquella otra? No, que sería distinto del caso en el que envías por email para que otro las imprima, ¿no? O, por ejemplo, cuál sería el tamaño idóneo para subir una red social o a tu propia página web o blog o similar, ¿no? En el segundo capítulo, uno de los que creo que es más, digamos, clave en esta formación base de la imagen digital es la resolución, porque la resolución es un aspecto que es un poco el gran desconocido que pues, todos manejamos a diario, ¿no? Entonces explico qué es la resolución exactamente y cuál es la resolución idónea en cada uno de los diferentes pasos en los que se puede encontrar la imagen en el flujo de trabajo que utilizamos normalmente. Por ejemplo, en la resolución de captura de la cámara digital o, por ejemplo, la resolución de escaneado en el caso de que utilices un escáner para digitalizar pues, originales de película o de papel. ¿Cuál es la resolución idónea para pantalla? Y aquí entra el típico caso de que pues, muchísima gente y quizás tú todavía pues, estás creyendo que para ver en pantalla, y esto incluye pues, subir a internet, o sea, redes sociales, páginas web, blog y demás, creen que la resolución idónea son 72 dpi. Y esto es una cosa que se viene arrastrando desde hace muchos años, que es un error muy extendido y muy común, ya que ni son 72 ni tampoco son dpi. Y en el libro explico en qué ni son 72 ni son dpi. En un capítulo que, por cierto, tiene una extensión de nada menos que 50 páginas, es para hablar solo y exclusivamente de resolución, y doy resoluciones recomendadas para utilizar en pantallas, incluso en dispositivos móviles como teléfonos modernos que tienen resoluciones de pantalla muy altas. Hablo de cuál es la resolución real de las pantallas, tanto de monitores que van pues, desde los 19 pulgadas hasta las 32 pulgadas, como en portátiles, televisiones y también en teléfonos móviles. De manera que podrás saber exactamente qué resolución real tienen los diferentes dispositivos y así tomar una decisión pues mejor fundamentada cuando vas a preparar tus imágenes para que se vean en esos dispositivos. O, por ejemplo, simplemente saber qué resolución escoger cuando no sabes en qué dispositivo se va a ver, porque es lo que más pasa hoy día, ¿no? Que subes una foto a una red social o a internet y no sabes, unos lo verán en su teléfono, otros lo verán en una tablet, otros lo verán en el televisor, otros lo verán en el monitor del ordenador, en fin, existen 1000 casos distintos, ¿no? En el tercer capítulo explico la profundidad de color, que es pues, el aspecto que define cómo es la gama de color de un fichero. Entonces entenderás pues, la diferencia entre ficheros que son en blanco y negro puro, en escala de grises,
en color o en color de alta resolución, así como la diferencia, por ejemplo, entre modelos de color en escala de grises, en color, digamos, a todo color, o en CMYK con 4 canales. También verás pues lo que son la utilización de canales adicionales, como por ejemplo para definir la transparencia, el canal alfa y bueno, otras historias. En el cuarto capítulo explico los tamaños y formatos de imagen, de manera que con este capítulo podrás aprender pues cómo se miden los tamaños de una imagen digital, los megas, los gigas, los kilo y todas estas unidades de medidas de peso de un fichero digital. También aprenderás algo muy curioso y que muy poca gente conoce todavía, y es que todas estas medidas que estamos utilizando habitualmente, en realidad estamos todos utilizándolas mal, porque estas medidas se definieron como siempre un múltiplo de 1024 de la unidad anterior, pero resulta que, tal como se viene definiendo desde hace cientos, miles de años, los prefijos de kilo, de mega, de giga, no corresponden a 1024 y lo anterior, sino que siempre corresponden a 1000. Entonces aquí se crea un problema y una diferencia entre 1000, que es kilo, por ejemplo, y 1024. Un problema derivado de esto muy frecuente. Cuando te compras un disco duro, resulta que allí en la etiqueta del disco duro dice, pues este disco duro es de 4 teras, 4 terabytes. Y luego resulta que lo pones en el ordenador y compruebas la capacidad y te dice, no hay 4 terabytes, hay 3,7 terabytes. ¿Qué ha pasado con los 300 gigas de diferencia? Bueno, pues esos 300 gigas vienen precisamente de las diferencias entre los 1000 y 1024. También en este capítulo verás explicados muchos formatos de imagen distintos, yendo por supuesto desde el típico JPG, TIFF, PSD, pasando por el RAW, una breve explicación de lo que es el formato RAW, y otros formatos de imagen pues muy habituales y no tan habituales, como pueden ser el PDF, el GIF, y formatos menos habituales como por ejemplo el JPG 2000, o en esta última edición pues hay incorporaciones de nuevos formatos que se están haciendo cada vez más populares, sobre todo digamos, en smartphones, como son el HEIF, este formato que ahora por ejemplo utilizan pues todos los teléfonos de Apple, y también el WebP, que es un formato que cada vez está teniendo más presencia en Internet y del cual, por cierto, te interesaría saber cosas. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el algoritmo de Google, el algoritmo de búsqueda del buscador de Google, que como sabes, pues es digamos, un factor muy importante y determinante sobre hacia dónde va la web, desde hace unos meses ha cambiado, se evoluciona constantemente y ahora mismo da preferencia en los resultados de la búsqueda a páginas web que utilicen este formato en vez del típico JPG. Es decir, que si tu página web utiliza el WebP, tendrá una mejor posición en el ranking de búsqueda y saldrá más arriba en las búsquedas que si utilizas el típico JPG de toda la vida. Por tanto, pues te interesaría saber más sobre este formato. Bueno, pues también muestro capturas de imágenes en las que se puede ver la diferencia entre un JPG y un WebP o un HEIF, y también diferencias en cuanto a cuánto pesa cada uno de ellos, es decir, con un peso similar qué diferencias de calidad de imagen hay, o con una calidad de imagen similar qué diferencias de peso de archivo. Por último, en el quinto capítulo explico las características de la imagen digital, donde explico, por ejemplo, pues qué es el histograma, sí, esa herramienta que seguro que ya has visto en tu cámara digital, pero que muchísima gente todavía no sabe muy bien cómo leer o cómo interpretar un histograma. Sí, es una herramienta muy frecuente, pero la mayoría de gente no sabe todavía cómo utilizarla ni cómo interpretarla, ¿no? Entonces en este capítulo explico con detalle qué es el histograma, cómo se interpreta y muchos otros aspectos. También explico otros aspectos de la imagen, como por ejemplo pues cómo modificar la gama tonal con herramientas como niveles y curvas, en qué consiste exactamente cada una de ellas, qué es una curva y cómo funciona realmente. Es una herramienta que todavía mucha gente le tiene un poco de respeto y digamos que evitan utilizarlas y prefieren otras herramientas más sofisticadas pero más fáciles de usar. También explico el concepto de nitidez, o sea, definición, mejor dicho, de la imagen y cómo
aumentar esa sensación de definición con la máscara de enfoque, o mejor dicho, con la máscara de desenfoque. ¿Sabías que en realidad lo estamos diciendo mal y que el nombre correcto es máscara de desenfoque? Bueno, pues aquí verás el porqué. Y también explico pues qué es la granularidad de la imagen, o sea, qué es. Y cuando digo granularidad no me refiero exclusivamente al ruido, ya que el ruido es la granularidad de una imagen digital, pero también existe otra granularidad que es la de las imágenes analógicas, ¿no? La imagen, por ejemplo, escaneada o la misma imagen analógica de una película, proveniente de una película, pues tiene granularidad debido al grano y no es ruido, es decir, es distinto del ruido en la señal de la imagen, ¿no? Entonces aquí verás las diferencias entre una y otra y bueno, otros aspectos relacionados con las características de la imagen digital. Y en cada capítulo encontrarás al final una sola hoja con un resumen de todo lo que has visto en ese capítulo para sintetizar y aclarar mejor y que quede mejor asentado pues todos los conceptos que has leído en ese capítulo. Esto es una cosa que a mucha gente le gusta mucho y ya me han comentado pues muchos lectores que les parece una idea muy buena y que es un concepto poco utilizado en libros didácticos como este, pero que es muy efectivo porque ayuda precisamente a asentar y a digamos, afirmar pues todo eso que has leído en unas cuantas páginas previas. Y en definitiva, pues es un libro que está orientado pues digamos, a aquella persona que o bien empezando desde cero o bien llevando ya años en este mundo, quiere tener una base sólida en la cual pues dejar de patinar una y otra vez en conceptos básicos y cotidianos que se usan docenas de veces cada día, ¿no? Así que pues es un libro que por otra parte tiene un tamaño muy pequeño, tamaño pantalla de tablet, y que se puede llevar y leer en cualquier sitio. Y por otra parte tiene un precio muy interesante de 18,95 euros que puedes comprar directamente en mi tienda online y que recibirás en casa pues en un plazo aproximado de 48 horas, o sea, de 2 días laborables. Así que espero que os haya parecido interesante. Si podéis echar un vistazo al libro, abajo en la descripción os dejo enlace a la página del libro en mi web, donde podéis consultar el índice, el sumario completo, detallado. Y bueno, es un libro en el que, por cierto, utilizo en otros de mis libros de mi colección Bit and Pixel, como es el libro de calibración de monitor y como es sobre todo el libro de captura digital y revelado de RAW, porque cuando decidí escribir estos libros me di cuenta que tendría que dedicar una serie de capítulos al principio para explicar toda una serie de conceptos básicos. Es decir, si voy a escribir un libro sobre revelado de RAW, lo que tengo que conseguir es que el lector que pretende aprender esto primeramente sabe lo que es un TIFF, un JPG, un PSD, un RAW y sabe 4 cosas básicas, como cambiar el tamaño de imagen, cómo guardarlo en este formato o en el otro, y sabe lo que es la profundidad de color, por ejemplo, para cuando hay que escoger aquí en el revelado a qué profundidad de color quieres hacerlo. El problema es que para hacer esto tenía que hacer engordar aún más un libro que ya de por sí pues ya tiene digamos, su grosor y tiene bastantes páginas. De manera que pensé que era mejor idea, en vez de incluir todo ese conocimiento aquí en un libro en el que primero aprendieras lo básico y luego aprendieras eso a lo que se refiere el título del libro, decidí separarlo en un libro aparte, de manera que por un lado me fuera más fácil de actualizar, y aquí está la prueba, va por la 5ª edición, y por otro lado pudiera acudir a este libro no solo desde este, sino desde otros libros de mi colección, de manera que en cualquier momento cuando estoy explicando algo y digo, pues aquí has de utilizar la resolución correcta y recuerda que, pero aquí no voy a explicarlo, si quieres más información, aquí tienes el libro de la guía completa de la imagen digital, donde podrás encontrar pues toda esta información que necesitas, ¿no? Lo cual ha resultado ser una muy buena idea porque ha evitado hacer este libro más gordo, bueno, este y el otro libro más gordos, ha evitado encarecerlos innecesariamente y ha facilitado pues que el que ya se ha comprado este libro y ya sabe los conocimientos, pues no tiene por qué pagar más
por otro, y el que no, pues siempre puede añadirlo a, digamos, a su biblioteca. Así que, pues esta es la, digamos, la historia de este libro, y bueno, espero que te haya parecido interesante. Ya te digo que debajo te dejo los enlaces en la descripción para que puedas ver más sobre este libro y una pequeña muestra de unas cuantas páginas del libro. Y nada más, espero que os pueda ver en un próximo vídeo, así que hasta luego, adeu.